claro, nosotros, al menos en nuestra zona, ¿no es cierto?, nos relacionamos efectivamente con los recursos naturales. Entonces para nosotros, efectivamente, pues, la flora, ¿no es cierto?, la fauna, el agua, ¿no es cierto?, el agua que es vida, el suelo, ¿no es cierto?, los paisajes. Es algo muy interesante acá en nuestro país. Realmente tiene todo este mosaico de la avenida de los volcanes y todo lo demás. Entonces ahí, y bueno, realmente todo Sudamérica, ¿no es cierto?, se caracteriza por eso básicamente, ¿no? Es impresionante, ¿no es cierto?, que en nuestro país y en los países vecinos también, es impresionante que en un día, y hablando de temas turísticos inclusive o de recursos, es que uno puede tranquilamente en un día, ¿no es cierto?, estar en la parte más alta, en los Andes, ¿no es cierto?, y poder pasar justamente por la costa, inclusive dirigirse hacia la Amazonía. Entonces, realmente es muy interesante. Sus paisajes, algo muy interesante en lo que son los recursos naturales. El aire, realmente es nuestra digamos, lo cual nos permite la vida. Y en nuestro caso también los vestigios arqueológicos, ¿no? Creo que eso es muy característico también de Sudamérica. Bolivia es muy rico también en esa parte, los amigos de Perú, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues nuevamente el tema de la flora, en nuestro caso, como les decía, somos bosques nublados, es donde hay mucha presencia de neblina. Sí saben todos qué es neblina, ¿no es cierto? Estamos todos ahí mismo. Entonces, la característica de estos bosques o de este ecosistema es muy interesante porque justamente nos permite que se produzca una lluvia, ¿no es cierto?, que es, nosotros cuando estábamos en unos procesos de capacitación veíamos, cuando nos hablaban de la lluvia horizontal, veíamos que había una única lluvia que es justamente la vertical, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia esto? Es que básicamente aquí, como hay mucha presencia de neblina y al momento en que tenemos bosques, lo que hace es, obviamente por la influencia en este caso de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, lo que hace es transportarse el viento y a través del viento la neblina, y entonces lo que hace es chocar en estos árboles y claro, se queda la humedad. Entonces, la característica principal de estos bosques justamente es eso, la presencia de mucha humedad. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos, no están los árboles solos, o sea, tenemos árboles que están con otras plantas como orquídeas, como bromelias, y con muchos musgos. Entonces, eso hace básicamente que se guarde mucho la humedad. ¿Sí? Vean, tenemos lo que son orquídeas, ¿no es cierto? Y también, en este caso, plantas de la pintura, ¿no? La fauna, en nuestra zona, pues, tenemos, pues, lo que es aves. Más adelante vamos a ver un poquito más de la variedad de aves que tenemos en la zona, ¿no es cierto? Anfibios, reptiles, peces muy pocos, porque no tenemos ríos tan grandes, ¿no es cierto?, vertientes tan grandes, pero sí tenemos mamíferos tan importantes como el oso de anteojos, por ejemplo, que más adelante vamos a hablar de este señor. ¿Sí? El agua, como habíamos dicho, es fuente de vida básicamente, y sabemos que en el planeta el agua, ¿no es cierto?, se está terminando. El agua, dicen que la próxima guerra mundial será por agua, básicamente, ¿no? Y claro, en otros países, en este caso los países latinoamericanos, en todo caso, pues no es que tenemos solucionado, pero tendríamos muchas más alternativas, ¿no es cierto?, por las grandes vertientes de aguas que tenemos en los distintos países. Está el Brasil como el gran Amazonas, ¿no es cierto?, pero el gran problema en todo el mundo, incluido Sudamérica, porque lo que hemos hecho es más bien, si ustedes han visto, es un poco reproducir, ¿no es cierto?, los sistemas, en este caso los sistemas insostenibles, del consumismo, de la contaminación sobre todo, ¿sí? Entonces, esta agua, ¿no es cierto?, el agua que es justamente para poder que, en este caso, que permita la vida, cada vez es mucho más escasa. Mucho más escasa porque no hay políticas reales, por ejemplo, de bajar los impactos sobre los grandes agentes de contaminantes, en este caso para el agua, ¿no?
El suelo, nosotros los campesinos decimos que justamente no puede existir o no puede vivir un campesino sin suelo, ¿sí? Porque en realidad esa es nuestra fuente, digamos, de vida. Nosotros, todo, y más adelante vamos a ver cómo hemos armado todo este gran proyecto de vida, pero nosotros sin suelo, sin tierra, no podríamos vivir simplemente, ¿sí? O sea, en el campo, ¿no es cierto?, las cosas son mucho más, o sea, son muy diferentes a lo de la ciudad, ¿no es cierto? Uno en la ciudad tiene, por un lado, tiene los recursos, pero por otro lado tiene también las despensas, los súper, y los moles y todo lo demás, entonces ahí pueden encontrar todo, ¿no? Nosotros en el campo no existe nada de eso, entonces nuestra despensa es justamente la naturaleza, ¿sí? Entonces el suelo es un recurso natural muy importante. Decía, los paisajes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la suerte justamente de vivir en una zona donde realmente los paisajes es algo que realmente nos cambia el carácter probablemente todos los días. A nosotros a veces amanecimos medio enojados por la vida o lo que pasa, ¿no? Pero uno tan solo viendo un paisaje como este probablemente le cambia el ritmo de la vida en ese día, ¿no? Algunos vestigios arqueológicos que vamos a ver más adelante, pero en nuestro caso nosotros estamos en una zona donde existió un grupo étnico que ya se extinguió totalmente acá en el Ecuador, que es los yumbos. Los yumbos, el noroccidente de Quito pues estaba entonces habitado por los yumbos. ¿Y qué es lo que quedó ahí? Bueno, quedó obviamente el territorio y además quedaron estos vestigios arqueológicos, es decir, los caminos y toda una historia y todo lo demás. Y sobre todo esa es, decimos nosotros, la razón de ser de nosotros. Es decir, esos son en este caso nuestra historia, ¿sí? Entonces, bueno, con todo esto, lo que les quería comentar entonces es que nosotros, pues, hacíamos creo que igual que todo mundo. Estábamos trabajando en un proceso bastante depredativo, es decir, que nuestros bosques les estábamos cortando, ¿no es cierto?, para hacer carbón y madera, ¿sí? O sea, el carbón para las parrilladas, ¿no?, para todo esto, para los asados, ¿ya? Y como estamos tan cerca de Quito, entonces vendíamos todo ese carbón hacia Quito. Entonces todas las familias, las 50 familias que vivimos en la comunidad, los 300 habitantes más o menos, una comunidad pequeña, pero todos nos dedicábamos a eso, al carbón, y a hacer madera, y a comercializarlo en Quito. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que los bosques se estaban terminando, ¿sí? Y además nos estábamos quedando un poco pobres también porque no es que era tan rentable esa actividad, ¿okay? Pero fíjense que con muchos procesos de capacitación, ¿no?, y eso viene ya desde 1995, es decir, desde hace ya 18 años. Entonces, trabajamos con muchos procesos de capacitación para indicarles a nuestros compañeros campesinos, ¿cierto?, de cómo podríamos y cómo deberíamos trabajar justamente nuestro territorio, cómo deberíamos ver la posibilidad de cambiar la forma de uso de los recursos, ¿sí? Entonces, hemos pasado mucho tiempo, ¿sí? Y entonces, los resultados de esto es que justamente, como la gente es agricultora, se dedica a la ganadería, entonces también la intención era trabajar también sobre todo por estas actividades que han sido como las más, en este caso las más representativas y las que más practica la comunidad, para justamente poder, en este caso, cambiar la manera de uso. Entonces, con fuertes procesos de capacitación, entrar a lo que es la producción orgánica. Nosotros tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de contar con la tierra, con el suelo, y poder efectivamente hacer procesos de cultivos y efectivamente poder tener ese tipo de productos, ¿no? Y unos productos que claro, uno ahora en el mundo, ¿no es cierto?, uno va a un Supermaxi o a unas grandes tiendas y claro, uno cada vez está buscando los productos que sean más sanos, ¿sí? Ojalá que tengan certificaciones y todo lo demás,
¿no es cierto? En nuestro caso, tenemos la suerte, básicamente, de nosotros mismos producir y de saber que no estamos poniendo ningún agente químico y sobre todo esos productos poder tener para, en este caso, las dietas alimentarias de nosotros y de nuestras familias, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los resultados, básicamente, ¿no? Más allá de eso también, no sé si ustedes nos vieron, ahí estábamos en la feria con un pequeño stand, pero además también nos hemos ido un poquito más allá, que es justamente a producir, en este caso a elaborar, en este caso productos, como por ejemplo las mermeladas, ¿cierto? Como por ejemplo de las moras, de la uvilla, de la frutilla, con el fin también de ir generando actividades, digamos, de ir generando fuentes de trabajo, pero además generando un valor agregado a estos productos, ¿ah? Porque también, lamentablemente, todos necesitamos vivir con recursos económicos, ¿no? Entonces, a veces nosotros quisiéramos no ver más allá de nuestra comunidad, pero el mundo está globalizado, ¿no? Y entonces tenemos y necesitamos justamente ver mucho más allá, básicamente, ¿no? Entonces, el tema del mercado es algo que tenemos que tener presentes todos, básicamente, ¿no? De cómo se está moviendo. Sí, otros productos también con los recursos lecheros, entonces aprovechamos para hacer quesos, para hacer yogur, para hacer manjar, ¿no? Justamente también en una lógica de aprovechar los recursos, procesarlos, generar fuentes de trabajo y mediante los procesos de comercialización que son bastante locales, ¿no es cierto? También generar justamente, en este caso, ingresos para la comunidad. Otro aspecto que aprovechamos también es justamente las semillas del bosque, maderitas que ya nos sirven, ¿no es cierto? También hacemos artesanías, ¿sí? Hacemos artesanías con el fin también de ir generando justamente unos ingresos justamente para las familias, ¿no? Otra cosa importantísima también es el tema de los recursos no maderables. Nosotros pensábamos y creíamos que los bosques, solamente los bosques grandes, ¿no es cierto?, servían para hacer el carbón, la madera, y ya las plantas pequeñas, como por ejemplo las orquídeas, las bromelias, claro, no servían para mucho. En este caso, mediante igual procesos de investigación y de mucha capacitación, pues hemos logrado básicamente identificar que estos recursos es un potencial también. Entonces ahora estamos empeñados en efectivamente producir orquídeas y comercializar orquídeas, ¿no? Y claro, ¿cuál es nuestro banco de semillas? En este caso, pues es efectivamente nuestro bosque, ¿sí? Nuestro bosque. Tenemos muchísimas orquídeas, entonces en el bosque uno va y se encuentra muchísimas. Pero claro, uno no podría coger esas orquídeas y venderlas porque en algún momento, por más bastantes que sean, ¿no es cierto?, en algún momento esos recursos se van a terminar. Y entonces, necesariamente lo que estamos buscando es justamente el producir esas orquídeas, ¿no es cierto?, para poder comercializarlas y también tener, en este caso, ingresos por ese lado, ¿sí? Otra cosa también es que, fíjense que no sé si en sus países, pero aquí en el Ecuador, por ejemplo, hemos tenido algunas cosas que hemos hecho mal, ¿sí? Como por ejemplo, reforestar, ¿no es cierto?, muchas áreas con plantas que se denominan exóticas. ¿Qué es una planta exótica? ¿No es cierto? Una planta exótica es algo que no es de ese sitio, ¿ya? Como por ejemplo, el eucalipto. ¿Conocen ustedes un árbol de eucalipto? Un árbol de pino, un árbol de ciprés, ¿no? Estas plantas o estas especies básicamente son exóticas porque son traídos de Europa, ¿ya? En nuestro caso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estos bosques? Estos bosques, o mejor dicho, estas plantas, como no son de acá, ¿sí?, entonces realmente causan daños al suelo, ¿ya? Por ejemplo, los eucaliptos, hemos tenido grandes problemas en nuestro país, sobre todo en la costa, donde se han secado ríos, porque son plantas que necesitan demasiado agua. Pues no sé si ustedes han escuchado, pero siempre
incluso a veces en la televisión ahora nos ponen que hay que reforestar para traer el agua, que no sé cómo, no sé cuánto. Sí es cierto, pero también hay que saber reforestar. Hay que saber qué especies vamos a poner en los campos, en el territorio, básicamente. Porque si es que reforestamos, por ejemplo, con eucalipto, no estamos haciendo nada, es más, estamos haciendo un daño, básicamente. ¿Sí? Entonces nosotros estamos produciendo también, hemos desarrollado un poco de capacidades, y como para las orquídeas, para producción de plantas también estamos utilizando al bosque como nuestro banco de semillas. ¿Qué es lo que hacemos en la temporada de producción de semillas? Porque todos los árboles, ¿no es cierto?, o al menos la mayoría, tienen todo su ciclo. Entonces hay un tiempo donde botan frutos, después pasa todo un proceso, ¿no es cierto?, no tienen frutos. Nosotros estamos como viendo eso para poder justamente recolectar las semillas y hacer nuestros propios viveros, es decir, nosotros mismos producir nuestras plantas para reforestarlas justamente en nuestro territorio. Y además también tenemos un componente de comercializar, o sea, es decir, también han venido otras comunidades para comprarnos estas plantas y pues claro, también ahora estamos desarrollando también en este caso ese servicio, ¿no es cierto?, o esa actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos básicamente cuando hacemos estos sistemas de reforestación y estos sistemas de recuperación de los recursos naturales? Pues efectivamente conseguimos que se recupere toda esa biodiversidad que existe en los lugares. No estamos pensando en una, o en dos, o en tres especies, estamos pensando de una manera integral. ¿Ustedes saben qué son estos? Un perro y los de acá. Otros perros. Parecen osos, pero no. Parecen osos, no se ve muy bien, claro. ¿Parecen osos de Antioquia? Se les ve. Claro que sí. Claro que sí. Y claro, entonces, o sea, ¿quiénes vivimos en este planeta? A veces hemos leído, y eso sí creo que yo creo que es importante que todos nos hagamos una reflexión, ¿no es cierto? Ustedes, eran jóvenes que están ahora queriendo, en este caso, hacer algo en sus vidas, básicamente, ¿no es cierto? Es que todos deberíamos hacernos una reflexión sobre qué pasa con nuestro planeta, digamos. ¿Ah? A veces creemos, y lamentablemente los sistemas en el mundo, ¿no es cierto?, nos han inducido a que creemos que los humanos somos los que mandamos, somos los principales de aquí en esta naturaleza y nada más. ¿Sí? Lamentablemente ese pensamiento pues, nos está llevando al caos, o sea, es decir, vemos que es un planeta que ya no sostiene más, el calentamiento global no es algo que digamos que de pronto están sufriendo solamente algunas sociedades, todos estamos sufriendo eso, ¿no es cierto? Y entonces, el tema es que tenemos que entender, ¿no es cierto?, que este planeta pues está compartido con otros seres, ¿ah? Y claro, en este caso pues, los animales son esos seres, ya sea cualquier tipo de animal, ¿ah? Y en nuestro caso, aquí les voy a contar una pequeña historia que es triste, pero es real, una historia de la vida real. Es que nosotros en el pasado les matábamos a estos pobres amigos osos, porque ellos se venían a nuestros cultivos, ¿no es cierto?, y se comían en este caso los maíces, cuando están tiernos, se llaman los choclos acá en el pueblo, y se comían, y entonces nosotros estábamos como muy enojados con estos osos, ¿no? ¿Sí? Porque se nos comían y pensábamos que ellos están invadiendo nuestro territorio, cuando la situación era diferente, es decir, que nosotros más bien estábamos invadiendo sus territorios, porque los osos siempre estuvieron ahí, nosotros fuimos los que llegamos básicamente a este territorio, ¿ya? Pero con mucha capacitación nuevamente, pues logramos entender que estos amigos son parte de la naturaleza y son parte de nuestras vidas también. Y entonces empezamos justamente a buscar la manera, ¿no es cierto?, conjuntamente con
con otras organizaciones, como por ejemplo el Colegio Menor, el municipio de Quito, ¿no? Y por ahí algunas organizaciones, empezamos justamente a ver qué podíamos hacer alrededor de este animal, que es bastante representativo, no solamente para, en este caso, para Quito, sino para el país, para la región de los Andes, básicamente. Claro, es el oso de anteojos, ¿no? Compartimos ahí con algunos países esta especie, pero claro, es una especie que está en peligro de extinción, básicamente. ¿Ah? Y se ha ido generando unas políticas interesantes alrededor de todo esto. Por ejemplo, aquí en Quito, a este oso se le declaró como la especie emblemática de la ciudad de Quito, ¿sí? Y a raíz de eso, pues, eso ayuda para que desde la política pública, es decir, desde el Estado, se pueda generar recursos para cuidar el hábitat de este oso de anteojos. Entonces se está hablando de una cosa, de un proyecto piloto de más de 60.000 hectáreas que está alrededor de Quito, ¿no es cierto?, que se está intentando cuidar a esta especie como es el oso de anteojos. Y nosotros tenemos la suerte de ser parte de este proyecto. Pues como ustedes ven, este es el medio bosque, ¿no? El medio bosque ahí. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un monitoreo. Estamos poniendo, como es, trampas cámaras o cámaras trampa. Vamos al bosque, como es, instalamos las cámaras y se quedan ahí durante un tiempo. ¿Ah? Entonces vienen los ositos y pasan por ahí, entonces estas cámaras les fotografían. Y vamos nosotros a retirar y a bajar, y entonces pues hemos logrado, miren, este tipo de registros. ¿Ya? Entonces tenemos como más de, ¿cuántos son? 28, 18. Ahorita tenemos registrado 34 osos en nuestra zona. ¿Sí? 34 osos, entre osos grandes, osesnos, más pequeñitos, ¿no es cierto?, pero que estamos viendo cuál es su comportamiento, qué pasa, se están reproduciendo, se están muriendo, cuál es el acceso que tienen, en este caso a los alimentos, ¿sí? Entonces fíjense cómo animales como este nos permite eso, ¿no? Pero claro, el bosque no solamente está con osos, ¿no? Entonces, no sé cómo dicen sus países, pero por ejemplo este es cervicabra, lo decimos, o un venado pequeño, ¿sí? Este de acá es un cabeza de mate, ¿no? Entonces, claro, al momento que ponemos cámaras en el bosque, entonces, claro, vienen todos los animales y esto fotografía todo, eso es la ventaja, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aún de todo lo que hemos sido depredadores en nuestra zona, pero también tenemos todavía una gran franja y un buen bosque, y sobre todo con una muy buena biodiversidad, ¿no? Hay otros mamíferos, no se le ve a este señor, casi que no, pero hay otros mamíferos tan importantes como el puma andino también, fíjese, ¿no? El puma andino, acá hay uno que se le dice el gato, también. Y entonces, claro, imagínense que de aquí, o sea, esta gran ciudad, ustedes ven que se ha convertido Quito, la gran metrópoli del Ecuador, ¿no?, a tan solo 1 hora y media máximo, imagínense que ya podemos, efectivamente, contamos con fauna como esta, ¿no?, y en su estado natural. Entonces, esa es la riqueza que tenemos, básicamente, ¿sí? Y claro, me imagino que en las Amazonas, en Brasil, pues, mucho más rico inclusive, ¿no?, en biodiversidad, ¿sí? Y claro, otros mamíferos también, acá le decimos a esta la guanta, este de allá es un armadillo, no sé si se lo puede distinguir, pero este tipo de especies, ¿no? Las aves, ¿no?, creo que somos igual una región realmente muy rica en el tema de biodiversidad, de lo que son las aves, igual, ¿no es cierto?, muchísimas especies. La verdad no tenemos nosotros hecho un estudio de cuántas especies mismo tenemos, ¿no es cierto?, pero básicamente es algo que estamos pensando en el futuro,
pero sobre todo sabemos que tenemos muchas especies, ¿no? de aves, en este caso, desde las más pequeñas hasta muy grandes, ¿no? Que justamente son parte de nuestro ecosistema. Entonces aquí nos pasamos de una a otra cosa, pero lo que les quería comentar entonces es que, claro, por un lado estábamos haciendo todas estas actividades de capacitación, de elaboración de productos, pero realmente la comunidad no estaba encontrando los resultados que queríamos, ¿no? Es así que desde 1998, entonces, al ver que teníamos o que tenemos todos estos recursos, pues empezamos a desarrollar una nueva actividad que se llama el turismo comunitario. ¿Sí? En Bolivia tenemos turismo comunitario, sí, ¿no? Tenemos, sí. Claro que sí. Acabo de ir hace 2-3 semanas con un grupo de alumnos ¿Ya? al bosque tropical de Bolivia, justamente en uno de esos lugares, un albergue ecológico que es totalmente manejado por la comunidad. Sí, muy interesante, muy Chévere. sí. Qué bien. En Brasil no tenemos todavía el No sé. turismo comunitario. Claro. Ya. Claro. Entonces, ¿qué es el turismo comunitario? Pues, como les decía hace un momento, pues claro. Y como decía la compañera, entonces el tema es que al tener todos estos recursos, es decir, la biodiversidad, los recursos naturales, los paisajes, la parte arqueológica, ¿no es cierto? También, entonces, claro, eran, como quien dice, nosotros decimos los insumos básicos como para hacer realmente un turismo. Y sobre todo teniendo a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, pues perfectamente combinarlo y hacerlo lo que es el turismo comunitario. Entonces, ¿qué es el turismo comunitario? Pues el turismo comunitario, como muy bien lo explicó la compañera, a diferencia del otro turismo, ¿no es cierto?, es que este turismo es justamente practicado y es justamente también gestionado y administrado, en este caso, por una comunidad. ¿Ya? Entonces, decir que la esencia muy importante para este tipo de turismo, pues efectivamente es que haya primero una comunidad, los recursos naturales, y pues claro, como parte de estos recursos naturales, un territorio, ¿no es cierto?, donde la comunidad justamente se desenvuelve y donde la comunidad ha vivido siempre, ¿sí? Y es interesante porque nosotros, los campesinos, entonces estamos como muy orgullosos, ¿cierto?, de que venga otra gente y que estamos mostrando lo que nosotros hemos tenido, ¿ya? Y lo que nosotros no hemos sabido manejar también en muchos de los casos, pero que gracias a los procesos de capacitación que se siguen dando en las regiones, pues efectivamente esto se está generando una fuente de vida, ¿no? Nosotros con los compañeros, pues justamente, y muchos más, pues efectivamente tenemos toda una operación de turismo comunitario, ¿sí? Entonces damos servicios de alimentación, alojamiento, guianza, ¿no? Pero claro, este turismo, aparte de ser justamente administrado y todo lo demás, en nuestro caso, sé que por ahí se van desarrollando también algunas situaciones, pero en nuestro caso, por ejemplo, damos de una manera diferente los servicios. Primero, el servicio es personalizado. Ustedes cuando van a un proyecto de turismo comunitario no es que van a encontrar un gran hotel, un gran hostal, sino en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras mismas casas, las hemos adecuado para recibir a visitantes, con mucha capacitación, ¿no? Pero lo que hacemos es justamente que los visitantes vienen a nuestra comunidad y conviven con nosotros la vida del campo, ¿sí? Cuando son niños, pues si los niños juegan con nuestros niños y se van a montar a caballo y se van a sacar la leche de las vacas y se van a cultivar y hasta pueden irse a mirar las cámaras en el bosque, o sea, es realmente una experiencia vivencial. Eso es lo que realmente estamos en este caso proponiendo también, ¿sí? Y como les decía, ¿a qué? Justamente a la observación justamente de la flora que tenemos, ¿cierto? Una gran variedad de orquídeas con esta intención también de producir orquídeas, ¿cierto? Muchas especies de bromelias también,
nuevamente hay mucha gente, ¿no es cierto?, en el mundo, sobre todo en lo que es Estados Unidos y gran parte de Europa, hay mucha gente que se dedica a observación de aves, los famosos bird watchers, ya hablando de términos turísticos, ¿no es cierto? Es que es mucha gente generalmente jubilada, gente que quiere terminar su vida probablemente muy bien, pero observando aves, y sobre todo en Sudamérica. Creo que Sudamérica en este caso está ahí en el ojo del mundo para este tipo de actividades, porque tenemos todavía, y eso tenemos que sentir orgullosos todos, a pesar de todo, tenemos todavía recursos naturales. Todavía tenemos, en este caso, unos bosques en buenos estados, ¿cierto? El tema del agua, y obviamente eso hace que haya este tipo de biodiversidad, ¿no es cierto? Pero también los turistas, como les decía, les gusta y les encanta participar de las actividades. Es decir, les dice sacar la leche, como decía, de las vacas, pero además de venir y ver cómo de una manera artesanal, o sea, porque también el mundo nos ha llevado a un colapso de que la ley del mercado, entonces todo tiene que ser mecanizado, todo tiene que ser con la tecnología de última y todo lo demás, y lo que hace es que de pronto estas formas que siempre han estado, ¿no es cierto?, han desaparecido, las formas, por ejemplo, artesanales de hacer, en este caso, los productos, ¿no? Y yo no estoy a contra de la nueva tecnología, ni mucho por el estilo, mucho menos porque realmente es buena también, ¿no es cierto? Pero para algunas comunidades nuestras, para algunos campos como los nuestros, de los países latinoamericanos, pues básicamente no hay que poner la tecnología nomás por poner, porque lo que pasa, y es curioso, porque uno analiza y ve en países tan grandes, ¿no es cierto?, como Estados Unidos y Europa mismo, que han sido totalmente tecnificados, que no sé cómo, que no sé cuánto, pues todos sabemos que estas crisis en estos tiempos es a los países que más les está pegando. Entonces uno no tiene que ser científico ni cosas por el estilo, o sea, uno más bien tiene que ver la realidad, y uno dice, ok, entonces ese modelo como que no está funcionando bien, algo pasa, y probablemente si funciona es con mucho desequilibrio, es realmente, digamos, con mucha injusticia también. A veces la brecha de los más ricos se va haciendo más negra y los pobres van quedando acá, ¿no? Y entonces eso es lo que nos está pasando, ¿ya? Pero entonces nosotros estamos tratando de recabar también estos sistemas ancestrales, estos sistemas, en este caso, artesanales, de hacer nuestros productos. Los turistas entonces efectivamente vienen para ver un poco todo este proceso de cómo hacer los productos también, y a la final ver un producto elaborado y además ser parte incluso de ese proceso, ¿no? Tanto los quesos, las mermeladas, las artesanías, sistemas agrícolas, ¿sí? Y entonces con todo esto, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo también trascender lo que les decía hace un momento? O sea, a nosotros nos encantaría que el mundo fuera ahí en nuestra comunidad, en las 3.000 hectáreas que tenemos, y tenemos nuestros productos, y tenemos nuestra forma de vida, y tenemos nuestros 300 amigos, porque fíjense que eso también, el tejido social se ha roto mucho con esto de la globalización y del crecimiento económico, ¿ya? A veces vivimos en las grandes ciudades, pero está el vecino, ahí está, hay una otra casa, y ni siquiera le conocemos, ni siquiera somos capaces de entablar una amistad. ¿Por qué? A veces por seguridad, por tantas cosas, ¿no? Nosotros en nuestra comunidad, los 300 habitantes, pues nos conocemos todos, absolutamente todos, ¿ya? Entonces un día es como una gran familia, ¿ya? Y entonces imagínense ese tipo de valores, pero de todas maneras estamos inmersos, ¿no es cierto? Nuevamente, imagínense en el mapa que les puse del Ecuador, y si luego podemos poner el mapa de América, y si luego podemos poner el mapa del mundo, entonces nos damos cuenta que estamos globalizados, ¿no? Y entonces, y ahora incluso con toda la tecnología y todo lo demás, y con un clic uno ya está y sabe qué es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo trascender entonces? ¿Cómo tratar de que esta pequeña isla, este pequeño punto, justamente también un poco perdure en el futuro? Entonces, en este último tiempo, en los últimos 3 años,
lo que estamos trabajando en una estrategia de conservación. Y hemos logrado un primer paso. Hemos logrado que esta zona, la zona blanca es la zona de Yunguilla, más o menos con un poco más de 3.000 hectáreas. ¿Sí? Y felizmente, por un lado tenemos un área natural protegida del Estado, por otro lado también otra forma de protección, que es un bosque protector, ¿sí? Pero en medio justamente tenemos entonces al territorio de Yunguilla, ¿ya? Y el territorio de Yunguilla entonces son un poco más de 3.000 hectáreas, que como les había dicho, de todas las actividades que estamos haciendo, ¿no es cierto? Pero ahora justamente el municipio de Quito, en este caso que es el gobierno local, el representante del Estado, entonces logramos básicamente que a esta zona nos la declaren como una área natural protegida, con una denominación que se empieza en los países también a cambiar un poco, porque cuando uno habla, aquí en el Ecuador también, por ejemplo, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, resulta que en esas áreas uno no podía hacer nada. Máximo, obviamente, turismo, sí, pero con muy bajo impacto, ¿ya? Pero claro, con las nuevas políticas, y en este caso con nuestra Constitución desde el 2008, pues nos permite que nosotros, las comunidades que estamos sentadas en un territorio, pues podamos también trabajar en un sistema de protección. Entonces nosotros tenemos una denominación que se llama ACUS. Esto significa Área de Conservación y Uso Sustentable. ¿Qué significa? Que la comunidad puede seguir viviendo ahí, puede seguir haciendo sus actividades, pero de manera sustentable. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos unos proyectos bien ambiciosos, unas cosas bien grandes. Por ejemplo, a la zona le queremos declarar como una área libre de agroquímicos. Es decir, que al menos en esta zona, en las 3.000 hectáreas, pues, no se pueda... Ok, sí. En esta zona no se tenga que utilizar, por ejemplo, agroquímicos, ¿ya? Y eso está un poco respaldado por el gobierno, ¿no? Y sobre todo los que vivimos ahí estamos con ese acuerdo. Entonces, eso realmente es planificar hacia largo plazo, porque lo que queremos es que nuestros hijos, que tienen sus edades más o menos, ¿no es cierto?, y los hijos de ellos también, ojalá que puedan vivir en un sitio como ese, ¿no? Que no es un proyecto o no es un programa de crecimiento económico, pero sí es un proyecto de vida, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra estrategia hacia el futuro. Y generar cosas como eso, la conciencia básicamente, ¿no? Entonces, al final de todo este proceso, pues entonces, fíjense que, bueno, acá el único que vino con el uniforme es el compañero, pero ese es nuestro logotipo. Y siempre, claro, porque como ustedes vieron, claro, la comunidad está ahí en una montañita, ¿no es cierto? Y nuestro gran eslogan, ¿no es cierto? Y es por eso que siempre luchamos, siempre lucharemos, y esperamos que nuestros hijos también, porque este es un proyecto generacional. Esperamos que, por ejemplo, nuestros padres lucharon por tener la tierra. Nosotros, de alguna manera, estamos trabajando para conservar esa tierra, y esperamos que nuestros hijos, los jóvenes, también justamente sigan trabajando sobre esto, ¿no? Y con nuestro gran eslogan de conservando el bosque nublado, ¿sí? Y claro, sí es posible, ¿no es cierto?, desde las comunidades. Dijeron que ya se terminaba, porque si no aquí hubiéramos seguido hablando, teníamos una presentación de otra hora. Pero claro, entonces con esto comentarles, amigas y amigos, que efectivamente la conservación, ¿no es cierto?, es una alternativa de vida para las comunidades como las nuestras, ¿no es cierto?, en nuestros países, ¿sí? Y yo creo que ustedes también, de cualquier espacio en que estén, en cualquier sitio, ¿no es cierto?, en sus países, en la ciudad, etc., yo creo que podemos de alguna manera contribuir. El hecho de haber venido a esta pequeña charla, yo creo que es un gran comienzo. Sé que ustedes también por su lado están haciendo cualquier cosa, el tema de poder hacer algo, reciclar, al menos bajar un poco el nivel del consumismo. Creo que podemos hacer bastante también con eso, ¿no? Y solamente dejarles eso, ¿no? Ahí, que realmente que lo que pueda pasar en este planeta, yo creo que es responsabilidad de todos.